Bien, en este video vamos a hablar sobre las relaciones entre las transferencias o las estructuras de gran iconicidad, tal cual les define Cuxack, y las unidades mínimas del lenguaje cinematográfico, lo que nos va a permitir dar un paso más y establecer relaciones entre el montaje cinematográfico y la sintaxis propia de este tipo de construcciones de la lengua de señas. Como se recordará, Cuxack define la iconicidad como un aspecto central para la lengua de señas que rigen dos tipos grandes de fenómenos. Uno es el léxico estándar y otras son las estructuras de gran iconicidad. La lingüística tradicional de la línea Stokey, pasando por Liddell y Johnson y un montón de lingüistas más hasta llegar a incluso a Mazzone en la Argentina, se centran principalmente en el léxico estándar, que son las unidades caracterizadas por ser relativamente estables y donde es fácil trazar paralelismos entre la lengua de señas y las lenguas orales. Este léxico estándar de las lenguas de señas, a grandes rasgos, puede verse como similar a cómo se comportan las palabras, los morfemas, las unidades de las lenguas orales. Eso es bastante tentador para una línea de lingüistas que quiere asimilar las lenguas de señas a las lenguas orales, y por esa razón se centraron en esto, ignorando históricamente otro tipo de construcciones muy importantes que son las estructuras de gran iconicidad dentro de las lenguas de señas. El modelo de Cuxack, la fuerza que tiene, más allá de demostrar que el léxico estándar, aunque parezca arbitrario, tiene unos componentes muy fuertes de iconicidad, también demuestra que este tipo de estructuras que históricamente eran vistas como pantomima, como gestualidad, como cosas ajenas a la lengua, tienen estructura interna relativamente estable también, más allá de que las construcciones en sí no lo sean. Pero las construcciones en sí no necesitan ser estables porque, como son icónicas, pueden igualmente ser reconocidas por todos los hablantes. El léxico estándar, como se caracteriza por ser más arbitrario que icónico, necesita, para ser comprendido, que los hablantes compartan un código común. El caso más ejemplar de eso es lo que pasa con las lenguas orales. Si yo uso una palabra de una lengua que otra persona no conoce, no compartimos el código común, no hay forma de que esa persona reconozca el significado de esa palabra ni de que la comunicación llegue a buen puerto. En el caso de las estructuras de gran iconicidad, yo puedo, siempre y cuando me atenga a las reglas de composición de cada una de esas estructuras, yo puedo hacer signos que nunca hayan sido enunciados por nadie y que nunca hayan sido vistos por nadie. Yo puedo hacer signos nuevos. Y voy a tener la garantía de que esos signos van a ser comprendidos de todas formas porque son icónicos. Y como todos sabemos, la iconicidad implica que hay una relación de motivación entre el significante y el significado. Entonces yo voy a ver significantes que nunca vi, pero voy a poder reconocer en ellos atributos que me permiten llegar al significado. ¿Qué pasa con este modelo? Si nosotros nos centramos en la sintaxis, o en la morfosintaxis, mejor dicho, la morfosintaxis tiene que ver principalmente con dos características. Una que es lo que tiene que ver, pasa con las oraciones o frases o sintagmas. Esto a nivel de la oración, y lo que pasa con los morfemas o palabras. La morfosintaxis tiene que ver con cómo las palabras se relacionan entre sí para construir cadenas coherentes, es decir, con cómo yo puedo ubicar el sujeto en relación al objeto y al verbo, o qué partículas necesito para que un sintagma nominal o un sintagma verbal tenga sentido, esté cerrado. Y hacia la estructura interna de las palabras, ya no dentro de la frase, sino dentro de la palabra en sí, tiene que ver con cómo yo organizo los morfemas dentro de esa frase. Dentro de esa palabra, perdón. Por ejemplo, si yo tengo un sintagma nominal del estilo el hombre alto y confundido, si yo tengo este sintagma nominal, en realidad yo tengo el núcleo, que es la palabra hombre, y ese núcleo me impone un número, que es singular,
y un género que es masculino. Entonces, este núcleo sintagmático impone que todo el resto de los constituyentes de este sintagma tengan que concordar, es decir, tienen que tener el mismo número y el mismo género que el núcleo. Entonces yo tengo un artículo que es singular masculino y tengo dos adjetivos que son singulares y masculinos. Si yo altero el núcleo, lo cambio por mujer, o mujeres, mejor. Si yo lo cambio por mujeres, yo tengo un número que es plural y un género que es femenino. Entonces yo voy a tener que cambiar el artículo, lo voy a tener que cambiar por un artículo plural femenino. Los adjetivos lo voy a tener que cambiar por adjetivos plurales y femeninos. Y así yo voy a saber que mi sintagma sigue siendo coherente. Si yo dijera él, mujeres, alto y confundido, eso no es un sintagma aceptable dentro de la lengua española. Entonces voy a tener un error de concordancia, voy a tener un error sintáctico. ¿Por qué decimos que también es una cuestión morfológica? Porque en realidad dentro de cada palabra yo tengo los morfemas flexivos. Yo para saber si el adjetivo lo tengo que poner con O con O y S, o con A y S, es decir, para saber si el adjetivo tiene que ser singular o plural y masculino o femenino, tengo que conocer el núcleo sintagmático, es decir, tengo que conocer a qué palabra se relaciona ese adjetivo. Yo no puedo escribir el adjetivo suelto si no conozco el núcleo sintagmático. No voy a poder cerrarlo, no voy a poder saber qué morfemas flexivos incluir en esta palabra si yo no conozco el núcleo. Entonces, la sintaxis tiene que ver con cómo se ordenan las palabras. Por ejemplo, yo no podría poner el artículo acá, el artículo tiene que ir antes del núcleo, antes del sujeto, pero también tiene que ver con los morfemas dentro de cada palabra, tienen que ver con la estructura interna de cada palabra. Esto se ha estudiado bastante para la lengua de señas en lo que tiene que ver con el léxico estándar, pero no se ha estudiado prácticamente nada en lo que tiene que ver con las estructuras de gran iconicidad. ¿Por qué? Principalmente porque las estructuras de gran iconicidad no se han estudiado mayormente, por esto que comentábamos más temprano, porque en realidad históricamente este tipo de construcciones no eran vistas como parte de la lengua, porque son exclusivas de las lenguas de señas, no se constatan en las lenguas orales. Entonces, la tradición colonizadora, de alguna forma, que exigía a las lenguas de señas ser iguales que las lenguas orales, negaba todo este tipo de construcciones que en realidad son riquísimas y en algunos casos pasan a ser las principales de algunos relatos. Metiéndonos ya de lleno en esto, nosotros tenemos tres tipos de estructuras mínimas definidas por Cuxack, que son las transferencias personales, que es cuando los narradores representan a personajes en su propio cuerpo, por eso se ha comparado a veces con el estilo directo, porque el narrador de alguna manera deja su propia voz y pasa a representar al personaje. Esto se puede ver en personajes humanos principalmente, pero también se puede ver en animales o se puede ver incluso en objetos inanimados que en el contexto de la narración estén animados. Por ejemplo, si yo estoy contando La Bella y la Bestia, yo voy a tener una tacita de té que habla y que se mueve. Entonces yo la puedo representar con una transferencia personal. La transferencia de tamaño y de forma se usa para representar formas y tamaños de objetos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un caño, lo puedo hacer así. Si yo quiero representar que el caño es curvo, lo puedo hacer así. Y también puede ser para describir personajes. Yo puedo hacer transferencias de tamaño y de forma sobre la persona, si quiero decir que tiene nariz prominente, si quiero decir que tiene orejas puntiagudas, o que tiene cuernos, o que tiene dientes grandes. En ese caso yo puedo hacer transferencias de tamaño y de forma sobre la persona y combinarlas con una transferencia personal. Por último, las transferencias situacionales se usan cuando yo represento una situación en el espacio sin involucrarme como narrador. Yo puedo representar, por ejemplo, dos personas que se encuentran y hacer que se encuentren de esta forma. Esto es una transferencia situacional típica. Yo puedo hacer que un auto choque al otro y usar esta configuración manual y hacer que el auto se choque. Esas son transferencias situacionales. Ahora bien,
Cuando hablamos de morfosintaxis, decía, históricamente hablamos de lo que ocurre con el léxico estándar, es decir, de cómo se concatenan las unidades del léxico estándar y cómo cada una de esas unidades del léxico estándar se modifica morfológicamente su estructura interna para acomodarse al resto de las piezas que la acompañan en una frase. ¿Qué pasa con las transferencias, con las estructuras de gran iconicidad? ¿Hay alguna forma de concatenarlas? Y esa forma de concatenarlas tiene que ver con su estructura interna. Es decir, hay una morfosintaxis propia de las estructuras de gran iconicidad, tendría sentido que así sea. En ese momento es donde nos centramos en el lenguaje cinematográfico. ¿Qué pasa con el lenguaje cinematográfico? Nosotros tenemos la unidad mínima que es el plano. Y los planos pueden ser plano general, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano y plano detalle. Esta clasificación de los planos obedece a la relación entre los objetos que se muestran en el plano y la cámara. Un plano, a grandes rasgos, en realidad es una porción del espacio que yo recorto cuando apunto la cámara hacia algún lugar. Cuando yo apunto la cámara tengo un encuadre, que son los 4 lados de la cámara, y si yo dirijo la cámara hacia algún lugar, estoy recortando ese cuadrado del espacio y estableciendo ciertas relaciones entre esos objetos y la cámara. Cuando lo que hago es filmar un plano general, como su nombre lo indica, estoy mostrando una situación general. El plano general se usa para mostrar paisajes, edificios o objetos muy grandes desde un punto de vista lejano. Esto se usa para representar situaciones principalmente. Los planos entero, americano, medio y primer plano se usan principalmente para personajes. Y el plano detalle se usa para objetos. Estos 4 tipos de plano, ¿cómo muestran a los personajes? Tiene que ver con su nombre. El plano entero muestra a los personajes enteros, es decir, de pies a cabeza. El plano americano muestra a los personajes hasta un poquito por encima de la rodilla. Se llama americano porque se usaba mucho en el cine americano, en el que los westerns se quería mostrar que los cowboys tenían los revólveres colgando del cinturón, entonces no se los cortaba, acá se los mostraba un poquito más abajo. El plano medio se llama medio porque muestra a los personajes del medio hacia arriba, de la cintura hacia arriba. Y el primer plano muestra a los personajes principalmente el rostro, muestra desde el pecho hacia arriba, o también puedo tener el primerísimo primer plano que muestra solamente la cara. El plano detalle, decíamos, se usa para mostrar objetos. Es parecido al primer plano, pero en realidad no muestra la cara. Muestra, si yo quiero mostrar, por ejemplo, un reloj, la hora que muestra ese reloj, y hago un plano solamente del reloj, eso va a ser un plano detalle. Si yo quiero mostrar que alguien saca algo de su bolsillo y muestro solamente la mano sacando algo de su bolsillo, voy a tener un plano detalle. Si quiero mostrar que alguien tiene los cordones desatados y muestro solamente el zapato con los cordones desatados, voy a tener un plano detalle. Entonces, teniendo en cuenta los objetos que estos planos muestran, que son imágenes, y teniendo en cuenta que las estructuras de gran iconicidad también son imágenes y que también apuntan a representar objetos, uno puede llegar a pensar que hay cierto paralelismo entre los planos cinematográficos y las estructuras de gran iconicidad tal como las presenta Cuxack. De hecho, yo puedo pensar que las transferencias situacionales tienen que ver con los planos generales que representan situaciones. Puedo pensar que las transferencias personales de alguna manera cumplen la misma función que los planos orientados a mostrar personajes, o sea que el plano entero, el plano americano, el plano medio y el primer plano. Y puedo pensar que las transferencias orientadas a mostrar objetos tienen relación con los planos de detalle. Ahora bien, hasta ahí tenemos establecido un paralelismo entre lo que ocurre entre las unidades básicas de la lengua de señas
y las unidades básicas del lenguaje cinematográfico. ¿Qué pasa cuando nos concentramos en la morfosintaxis? Bueno, nos encontramos con que en realidad el cine sí tiene reglas para articular a los planos entre sí, que son las reglas que da el montaje. Entonces, podemos pensar, si existen paralelismos entre las transferencias y las estructuras de gran iconicidad de Cuxac, si existen paralelismos entre los planos, ¿podrá ser que las estructuras de gran iconicidad se concatenen de acuerdo a las reglas similares a las del montaje cinematográfico? La respuesta es que sí. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de reglas de montaje. Y vamos a ver qué relación tiene con lo que pasa en las lenguas de señas. El montaje cinematográfico tiene tres reglas básicas. La generación de espacio por la mirada, el efecto Kuleshov y la regla de los 180 grados. La generación de espacio por la mirada. ¿A qué refiere? Refiere a que si yo tengo un primer plano de un personaje y ese personaje está mirando hacia afuera del encuadre, yo, como espectador que contribuyo a construir una historia coherente, voy a asumir que hay un espacio fuera del encuadre. Hay un espacio que yo no veo, pero que existe y en el que ese personaje se mueve. De la misma manera voy a asumir que este personaje tiene un espacio debajo de él en el que su cuerpo sigue extendiéndose. Sería medio raro que el personaje esté cortado por la mitad. Y también si el personaje entra en el encuadre, yo voy a asumir que acá hay otro espacio en el que el personaje estaba antes de entrar al cuadro. Entonces, nosotros contribuimos constantemente a construir un espacio y un tiempo coherentes en el que la historia tiene lugar. ¿Por qué? Porque si no tenemos un espacio y un tiempo coherentes, nosotros no tenemos historia y no somos capaces de comprender el relato. Entonces, tenemos esa regla, tenemos la regla del efecto Kuleshov, que se llama así por un teórico ruso, en realidad que la descubrió hace aproximadamente 100 años. Y el teórico ruso lo que hizo fue montar una imagen de un actor, un primer plano de un actor, y después de ese primer plano puso un plato de sopa. Después puso el mismo primer plano del actor, y después de ese primer plano puso una mujer, y después puso el mismo primer plano del actor, y después de ese primer plano puso un niño muerto en un ataúd. Un plano de un niño muerto en un ataúd. Entonces los puso a diversos públicos y les preguntó qué percepción habían tenido sobre la expresividad del actor. Y se encontró con que en el primer caso habían visto que el actor tenía cara de hambre. En el segundo caso, en el que el plano estaba junto con el de una mujer, habían visto que el actor tenía una cara como de deseo o de amor. Y en el último plano, en el que el plano del hombre estaba antes del plano del niño muerto, habían interpretado que la expresión de él era de dolor o de tristeza. Lo interesante es que la cara de él era la misma en los tres planos. Y en realidad, ¿qué prueba este experimento? Este experimento prueba que nosotros como espectadores contribuimos a generar sentido, a interpretar los planos de determinada forma, en función de los planos que tienen antes y después. Hay una explicación que la da Hitchcock, que es muy interesante, que la vemos a continuación. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini.
He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Bien, la última regla que guardamos para el final es la regla de los 180 grados, que se explica de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo una situación en la que tengo dos personajes vistos de arriba y yo quiero filmar tenemos un hombre y una mujer, supongamos. Tengo y estas son posiciones de cámara. Tengo la cámara A, la cámara B, la cámara C. Si yo filmo a la mujer desde la cámara A, en un primer plano, yo voy a tener que la mujer está mirando hacia allá. Esto es de la cámara A. Si yo filmo al hombre desde la cámara B, ¿qué es esta? Filmo al hombre, quedó torcido, pero bueno, no importa. Filmo al hombre desde la cámara B, voy a tener que el hombre está mirando hacia allá. Esta es la cámara B. Y si lo filmo a los dos desde la cámara C en un plano general, voy a tener que el hombre está acá, y la mujer está acá. Que el hombre está mirando para acá y la mujer está mirando para acá. Entonces yo voy a tener una coherencia. Cuando yo pase del plano general o del plano entero a los primeros planos, yo voy a tener una coherencia, que la mujer en el primer plano mira hacia la izquierda y en el plano general mira hacia la izquierda, y el hombre en el primer plano mira a la derecha y en el plano general mira hacia la derecha. Esta correspondencia entre las direcciones de las miradas me va a permitir a mí como espectador construir un espacio coherente donde estos personajes están interactuando. Entonces, cuando yo vea al hombre mirando hacia allá, voy a asumir que acá está la mujer y que él la está mirando. Cuando yo vea a la mujer mirando hacia allá, voy a asumir que acá está el hombre y que ella lo está mirando. Supongamos que yo cambio de posición la cámara y la ubico acá. Ubico una cámara A' y filmo a la mujer desde ahí. Un poco. Filmo a la mujer desde ahí. Cuando yo quiera representar el primer plano filmado por la cámara A', lo que voy a tener es que la mujer mira hacia la derecha. Entonces no voy a tener más este plano, no voy a tener más esta cámara. Entonces voy a tener un plano general en el que el hombre mira a la derecha, un primer plano del hombre en el que mira a la derecha, y yo asumo que acá está la mujer, porque además la vi en el plano general, vi que la mujer estaba a la derecha y el hombre está mirando a la derecha. Y después voy a tener un primer plano de la mujer en el que ella, en vez de mirar a la izquierda como mira en el plano general, va a estar mirando hacia la derecha. Eso a mí como espectador me va a confundir, me va a dificultar bastante construir un espacio coherente y entender que ella está mirando a la derecha, pero que acá está el hombre. Porque en realidad yo vi que en el plano general el hombre estaba ubicado a la izquierda ya. Entonces cuando vea este plano no voy a entender si ella está mirando al hombre o si se dio vuelta y está mirando hacia allá. ¿Qué pasó en ese caso? En ese caso lo que pasó es que la cámara saltó de esta posición a esta posición. Y la regla de los 180 grados dice que si yo quiero garantizar la coherencia narrativa, al filmar una situación cualquiera, al saltar entre planos generales y primeros planos y planos enteros de una situación cualquiera, yo tengo que trazar una línea imaginaria entre los personajes que yo relaciono y mantener las cámaras siempre de este lado, en estos 180 grados. Si yo salto hacia el otro lado, voy a tener que las direccionalidades en las miradas, en los movimientos cambian, y eso me va a confundir muchísimo. ¿Qué pasa ahora si nos fijamos en lenguas de señas? Supongamos que tengo una narración en la que una persona sorda me está contando lo que pasa con dos personajes. Supongamos que
mediante una transferencia personal, representan un personaje y el personaje está mirando para allá. ¿Qué va a pasar cuando, o sea, está hablando así en esta dirección? ¿Qué va a pasar cuando esta persona sorda interprete al otro personaje que interactúa con este? Va a ser otra transferencia personal, en la que el personaje va a estar mirando en esa dirección. Los sordos, cuando representen a dos personajes con transferencias personales que pueden ser asimilables a los primeros planos cinematográficos, manejan la direccionalidad miradas así y así. ¿Por qué? Porque manejan los mismos conceptos, la misma noción de direccionalidad de mirada que se maneja al montar dos planos cinematográficos. Asimismo, cuando representen con las manos, con un poco de imaginación, cuando representen en una transferencia situacional lo que sería equivalente a un plano general, cuando representen esta misma situación con las dos manos, esta mano va a representar a este personaje y esta mano va a representar a este personaje. Entonces, la direccionalidad dentro de la transferencia situacional va a ser coherente con la direccionalidad de las miradas dentro de las transferencias personales. Entonces, el discurso en lengua de señas sigue las mismas reglas que sigue el montaje cinematográfico. A su vez, eso tiene que ver, como ocurre con la morfosintaxis y con la estructura interna de las palabras, eso tiene que ver con la estructura interna de las transferencias. No solo la sintaxis cinematográfica, que es como llamamos esto, me relaciona a las transferencias entre sí, sino que también dentro de la transferencia me marca en qué dirección tiene que mirar el personaje. Si yo quiero hacer una transferencia personal, yo no puedo tener cerrada esa transferencia personal hasta que no decida en qué dirección tengo que mirar. Así como con los adjetivos, yo no puedo tener cerrado el adjetivo hasta que no sepa cuál es el núcleo sintagmático y no sepa qué género y qué número tengo que ponerle a ese adjetivo para que esté cerrado. Entonces, desde el lenguaje cinematográfico podemos llegar a ver que existe una morfosintaxis de las estructuras de gran iconicidad y que yo llamo sintaxis cinematográfica. Porque en el fondo sigue las mismas reglas que el montaje. Fin.